Bueno, vamos a hablar de algunas infecciones respiratorias. La más conocida, la bronquitis aguda, generalmente de origen viral, más frecuente en niños y sobre todo en adultos fumadores. El origen, bueno, como dije recién, generalmente viral, puede haber por contaminación ambiental y también por bacterias, ¿no? Y la bronquitis aguda es una inflamación del árbol bronquial, de la mucosa bronquial. Es una inflamación aguda, ¿no? Diferenciemos de la bronquitis crónica, la del fumador. Empieza con un cuadro de vía aérea superior, puede haber un poco de dificultad para tragar, tos seca, que posteriormente se puede volver productiva. Generalmente cuando se vuelve productiva y tiene mocos, ahí puede haber una posición bacteriana y generar un cuadro ya de bronconeumonía. Un dolor retroesternal, urente quiere decir que quema, la fiebre y sintomatología general, dolor muscular, artralgias, dolor de cabeza, cefalea. Y la complicación, como les dije antes, la neumonía o la bronconeumonía. Diagnóstico fundamentalmente por el cuadro clínico. Uno puede pedir un laboratorio y ver una leucocitosis, o sea, aumento de los glóbulos blancos como reacción al cuadro inflamatorio, que puede ser predominio linfocitario o neutrofílico, según sea una infección viral o bacteriana. Y también se puede pedir una radiografía de tórax en la cual en algunos casos se puede ver algún infiltradito, pero ya sería con una afección pulmonar. El cuadro también común de infecciones de las vías respiratorias es la neumonía aguda de la comunidad, que acá ya hay una afección del parénquima, ¿no? Manifestada por signos de una infección respiratoria baja, con producción de moco, con disnea, con dificultad para respirar. Es la quinta causa de muerte en Argentina, de muerte en general, y una de las principales causas de muerte en los mayores de 60 años. ¿Cómo llega el germen al pulmón? Bueno, por aspiración de secreciones, esto es el principal mecanismo. Uno aspira gérmenes, llegan a la vía aérea inferior, al alveolo y contaminan. Esto de las aspiraciones es algo común, ¿no? El 50% de las personas sufren microaspiraciones durante el sueño. Lo que pasa es que bueno, el sistema inmunitario tiene sus defensas para evitar esto. La inhalación de microorganismos que se encuentran en el aire, que pueden llegar hasta los alveolos. También la diseminación por vía de la sangre, o sea, de diseminación hematógena, con un foco distinto al pulmonar que viaje por la sangre y llegue y se impacte en el pulmón. O extensión directa por contigüidad, desde el mediastino, desde el esófago, desde la tráquea o desde la pared exterior. Acá lo que ven es una radiografía de tórax de frente, digamos, una parte de ella, donde en la parte central se ve toda la silueta cardíaca, también se ve una sombra que es la tráquea, y del lado derecho una consolidación que se llama bloque neumónico, que esto tiene que ver con la infección del parénquima pulmonar. En la mayoría de los casos de la neumonía no se determina qué germen es, se habla de flora polimicrobiana. Eh, pero también puede haber bacterias específicas, virus y hongos. El germen más frecuente es el Streptococcus pneumoniae. Pneumoniae, bueno, justamente porque causa neumonía, también conocido como neumococo, para el cual tenemos algunas vacunas en el mercado. Tiene una mortalidad bastante elevada, pero bueno, depende del grupo etario que afecta. Hay otros gérmenes como el Haemophilus influenza, que habitualmente está más presente en los pacientes tabaquistas o en los EBOC-EPOC. También la clamidia y el micoplasma, acá ya estamos hablando de neumonías atípicas. Y por supuesto por virus, ¿no? La influenza, parainfluenza, adenovirus y el actual y conocido coronavirus, ¿no?
Bueno, la clínica de la neumonía típica es un inicio abrupto de un cuadro febril con disnea, tos productiva, con una expectoración purulenta, verdosa, marronada, o lo que se llama el esputo rumbroso, y dolor pleurítico, que es un dolor de costado, en la parte lateral del tórax, que aumenta o se exacerba con los movimientos respiratorios. Por supuesto que con esta clínica va acompañado con una placa radiográfica que muestra el bloque neumónico. Diferente es la neumonía típica, que el cuadro clínico es más solapado, en el cual puede haber algunas fiebres sin escalofríos, un cuadro más insidioso, no tan abrupto. Hay un cuadro general de cefalea, náuseas, vómitos, dolor muscular, dolor articular, falta de apetito, adinamia, esto que cuesta caminar, cuesta movilizarse, tos seca o con expectoración mucosa. Pero más allá de este cuadro que les estoy contando general de una neumonía, eh, que por ahí no nos convence la clínica, cuando vemos la radiografía, vemos una radiografía ya muy marcada, muy incendiada, como se dice en la jerga médica, con bloc en forma bilateral. Ese es el cuadro clínico de disociación clínico-radiológica de la neumonía típica. Y los ancianos en general no presentan fiebre por una cuestión de el sistema inmune, en el cual ya no tiene la misma respuesta que los jóvenes, entonces puede ser que no tenga fiebre, puede ser que no tenga tos ni expectoración. A esto se le suma que cualquier cuadro infeccioso a un abuelo le va a causar un cuadro de alteración mental, con tendencia al sueño o agitación, más la taquicardia y la taquipnea. Por supuesto que en los abuelos la mortalidad es mucho más elevada. Acá un cuadrito comparativo entre lo que es la neumonía típica y la atípica. Fíjense que la instalación en uno es súbita y en la otra es insidiosa. La fiebre en la neumonía típica es alta, en la neumonía típica es menor a 39. La apariencia tóxica sí en la neumonía típica y en la típica no. Y las alteraciones que vamos a ver radiológicas, en la típica un block, algo focalizado, en cambio en la típica una forma más difusa, más esparcida, que muchas veces se lo conoce como placa en alas de mariposa, del infiltrado. Bueno, esta es una publicidad del gobierno de Jujuy que habla de la citacosis, una enfermedad muy conocida por aquella zona, igual hay en todos lados, que es una enfermedad transmitida por aves, especialmente por los loros. Es una neumonía típica, así que tiene todas las características de las mismas. ¿Cuándo hay que llevar a un paciente al hospital que cursa un cuadro de neumonía? Bueno, sobre todo los pacientes de mayores de 60 años, por lo que vimos que la mortalidad está aumentada, aquellos que están deshidratados o desnutridos, que tengan una enfermedad concomitante grave como la diabetes, alguna cardiopatía o el EPOC, alguna enfermedad hematológica maligna, que sea un inmunosuprimido, por ejemplo, algún trasplantado, o que tenga una neumonía adquirida a comunidad pero complicada, con insuficiencia respiratoria, inestabilidad hemodinámica o alguna de las complicaciones que después las vamos a ver. También puede ser un paciente que está haciendo tratamiento y no mejora, o un paciente social que sabemos que no va a cumplir el tratamiento en su casa. Cuando la unidad de terapia intensiva, cuando ya la inestabilidad hemodinámica es marcada, cuando la insuficiencia respiratoria no revierte, sobre todo con la aplicación de oxígeno, cuando está alterado el sensorio, paciente que ya quizás tengamos que intubarlo, cuando haya una falla multiorgánica o se esté por agotar por la utilización de músculos accesorios. También la hipoxemia severa o que se descompense alguna otra enfermedad de base como una diabetes o una insuficiencia renal o hepática. Siempre una buena interrogación, un buen examen físico, el laboratorio, la placa de tórax y buscar una muestra de expectoración para mandar a cultivo y ver qué germen específico hay que tratar. Esto sobre todo para qué antibiótico hay que dar
y si es resistente o no. Es lo que se llama antibiograma, cultivo y antibiograma. Bueno, siempre aplicar oxígeno, esto en la atención inicial, ver los signos vitales, valorar de qué tipo de tos y qué expectoración tiene, qué factores de riesgo concomitantes, enfermedades que el paciente ya tenga, y bueno, las consideraciones de internación ya las vimos. Hay un tipo especial de neumonía que se llama neumonía intrahospitalaria nosocomial. Son neumonías mucho más graves porque los gérmenes que están dentro del hospital son gérmenes más agresivos y con mayor resistencia a los antibióticos comunes. Vamos a decir que una neumonía es intrahospitalaria nosocomial cuando ocurre dentro de las 48 a 72 horas de internación o después de los 5 días posteriores a su alta. La atención inicial es igual, pero estos pacientes se internan siempre. Y tratamiento sobre todo en lo que es intrahospitalario, antibióticos endovenosos, fluidos para rehidratar, oxígeno, ver la alimentación, porque estos pacientes tienen que estar bien alimentados para poder pasar la infección. Y bueno, siempre mantener una oxigenación adecuada a través de la medición de la presión arterial de oxígeno y lo que es la presión arterial de dióxido de carbono, siempre tiene que estar menos a 50. La tos habitualmente no se trata, salvo en casos excepcionales que se acompañen, por ejemplo, con sangrados, lo que se llama hemoptisis. Ahí sí tratamos de controlar la tos para que no expectore sangre. Bueno, después vamos a seguir con la clase de las complicaciones de la neumonía.